Bueno, queridos amigos, Sergio de Mar, cuéntenos cosas al oído. Bueno, pues doctor Fernando, cosas. Lo que tenemos es para contarle, Sergio, lo que está pasando en Bogotá ha sido realmente muy complejo. Seguimos con una especie de repúblicas independientes. Tenemos el Portal Américas, que ahora llaman Portal Resistencia. Tenemos la situación de Usme en Yomasa, a la entrada de Bogotá, y tenemos la situación en Suba. 3 puntos de Bogotá totalmente sitiados por vándalos y criminales que atacan no solamente a la fuerza pública, sino también a la población civil, que nada tiene que ver y que lo único que está haciendo es transitando con su derecho constitucional a poder movilizarse. Anoche y en la madrugada de hoy, fuertes desmanes los registrados en inmediaciones del portal de Suba, con una persona fallecida. Los que protestan, incluido el líder, uno de los líderes de las protestas, Gustavo Petro, dicen que fue la policía la que asesinó a esta persona, que ha fallecido por causas que están por ser establecidas, aparentemente con un objeto contundente. Vamos a ver qué transcurre de esa investigación, como de tantas otras, porque también hay lío diplomático. No sé si han visto con Michelle Bachelet, que ha lanzado una cifra, ha sacado del bolsillo una cifra, dice que son 54 los fallecidos en las protestas, y bueno, el gobierno ya le responde en cabeza de la embajadora Alicia Arango. Michelle Bachelet, con quien, recuerden ustedes, hace muy poco estuvo reunida la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Y que estuvo en Venezuela y que salió de Venezuela sin contar la verdad de las atrocidades que se cometen en Venezuela. Y que tiene una agenda clara de izquierdas, eso sí, pues es que... Y de la vida infeliz, de millones de venezolanos, que el primer camino que toman es el camino del exilio, del destierro, para comer el pan del destierro en Colombia o en tantos sitios más de 5 millones de venezolanos. Pero eso no se le cuenta al mundo. Sobre eso no se hace cuestión, ¿no? Porque, es decir, es muy de derecha decir lo que pasa en esos países. Como lo que está pasando en Nicaragua. Lo de Nicaragua, uno dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Hay otro país del mundo que haya resuelto que gana las elecciones el presidente metiendo a la cárcel a la oposición sistemáticamente? Pues Venezuela. O Cuba, sí. Venezuela es el mismo modelo de Venezuela. Recuerden ustedes, los han apresado a todos también. A María Corina, a Leopoldo, a todo el que ha levantado la voz en contra del régimen y ha sido un estorbo desde el punto de vista político para el régimen de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez en su momento. Pero me parece que lo de Nicaragua es como más sistemático, como más claro. Vienen elecciones, meto a la cárcel a los adversarios, los meto a la cárcel y los acuso de estar poniendo en peligro la maravilla del sistema. Eso es lo que está sucediendo en Nicaragua, y todo lo que hay en contra son declaraciones. Entonces, declaraciones de la Unión Europea, declaraciones de los Estados Unidos, y ahí sigue Ortega haciendo lo que le da la gana en Nicaragua, ¿no? Como Maduro. Recuerden ustedes la postura de Argentina y de México ante la OEA con la situación de Nicaragua, ¿no? Ellos no quisieron tomar una posición fuerte como el resto de países de la OEA. Obviamente fueron muy castigados por esa posición débil y en últimas de respaldo a Daniel Ortega, mostrada por Andrés Manuel López Obrador y por el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Ya ante la presión, lo que han hecho los dos países es llamar a consultas a sus embajadores en Nicaragua. La pregunta es si Colombia también haría lo mismo, es decir, el pronunciamiento de la OEA es válido, pero quizá no sea suficiente. ¿Llamará a Colombia a su embajador? Alfredo Rangel, ¿no? Embajador nuestro en Managua. Sí, así es. Ni una palabrita. Colombia muda. Yo creo que si el doctor Rangel habla, creo que puede incomodar a su mismo gobierno, así que mejor lo hace callado si quiere estar en la embajada.
Claro, no, y digamos que no le corresponde al embajador pronunciarse frente a esa situación, pero sí a la Cancillería y a la Canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, bueno, tomar cartas en el asunto y sentar una posición aún más fuerte que la adoptada por la OEA a través del embajador Alejandro Ordóñez. Pero sí sería muy interesante ver movidas como esta, como una llamada a consultas de nuestro embajador, porque no es permisible ni tolerable lo que está pasando en Nicaragua. De verdad que es la izquierda y la opresión de Daniel Ortega frente a sus opositores. Bien, todos los días tenemos noticias parecidas a esta que vamos a dar, que las autoridades advierten sobre mutaciones y mayor agresividad de la COVID-19 en Risaralda. Hoy hablábamos con el doctor Araujo de Bucaramanga y de Santander en general, lo que está pasando allá, los hospitales a reventar y ya no tienen insumos médicos, no tienen oxígeno, no tienen sedantes, no tienen adrenalina, no tienen lo que es indispensable para el tratamiento de una persona enferma de COVID. Bueno, pues ahora les cuento que Risaralda va para allá si es que no llegó ya a esa situación. Pero vea usted, doctor Fernando Sergio, país de contrastes. Mientras ocurre esto en Risaralda, lo que tenemos nosotros en Barranquilla es que acaban de extender el horario de bares, billares, discotecas y estaderos nocturnos. Ya pasa de la 1 de la mañana a las 3 de la mañana para que se puedan divertir los ciudadanos en Barranquilla. Esto se ha hecho en el marco de la reactivación económica, porque esto representa cerca de 3.000 empleos directos e indirectos, y pues están viendo con buenos ojos la reactivación. Ellos hablan de mantener las medidas de seguridad o de bioseguridad, pero pues realmente la pregunta es, ¿estamos para tanto? O sea, para pensar en una reactivación que nos lleva a la normalidad. Porque pues sí, hasta las 3 de la mañana. Y yo le agregaría además una pregunta incómoda quizá, y es ¿por qué si somos capaces de rumbear y de permitir rumbas hasta las 3 de la mañana y no de vacunar hasta las 3 de la mañana, por ejemplo? Preguntas que hay que hacer, ¿no? Porque pues para las rumbas sí hay espacios, sí hay tiempo, sí hay personal, sí, pero para la vacunación no, la vacunación es en horario de oficina. Bueno, y ahora contéstenme ustedes, ¿cómo es esto que una vacuna que pueden suministrar a sus empleados, a sus amigos, a su gente, las empresas, vale $60 por unidad? Díganme, ¿dónde está el negocio? ¿Y quién se está haciendo a semejante negocio? Una vacuna no puede costar $60. Piensen ustedes en los que serían 15 millones de vacunas aplicadas a $60 la unidad, imposible. 240.000 pesos, alrededor de 240.000, 220.000 pesos, ¿no? $60. Sí, 4.24, casi 4.000 pesos el dólar. Bueno, muy bien, 240.000 pesos por unidad de vacunación. ¿Dónde está el negocio, Demar? ¿De qué sabe? No, pues no sé dónde está el negocio, la verdad, no. Se me ocurren muchas cosas, pero no sabría. Entiendo que el costo no es por unidad, sino por el esquema completo, por las dos vacunas, es decir, a $30 cada vacuna. Sin embargo, evidentemente es un costo muy elevado. Yo entiendo que es por unidad, Sergio. Averígüelo bien, pero yo entiendo que es por unidad. Vamos a precisar esa información, pero de todos modos es un costo por unidad o por esquema completo, cualquiera de los dos que sea el caso, es un costo muy elevado, sobre todo para la vacuna de Sinovac, que en teoría es mucho menos costosa que otras vacunas como la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Johnson. Lo cierto es que los empresarios pues están jugados a fondo, hay más de 5.000 empresas dispuestas a meterle la plata a esto para que puedan avanzar con la vacunación, para poder vacunar a sus empleados y para contribuir de esa manera. Que si esto se va a poder descontar de impuestos después o no, no sé, ya veremos, no tengo noticia de ello, pero lo cierto es que pues cualquier esfuerzo que se haga será bien agradecido por la sociedad, y hay 5.000 empresarios jugándosela por lograr inmunizar a sus empleados, que no se pueden quedar atrás. No se pueden quedar atrás de ninguna manera. Bueno, Demar, y usted que está tan enterado del tema político, ¿qué es lo que pasa con Félix de Bedú? Que no ha sido flojo en sus críticas contra el gobierno, pero que está siendo ahora vapuleado y amenazado porque no va a votar por Gustavo Petro, o no le gusta Gustavo Petro. ¿Ha sabido usted?
Pues no, me entera usted de lo que está pasando con el señor Félix de Bedut, quien precisamente no es de derechas, ¿no? No, no. Ni amigo del gobierno, precisamente no. Y mucho menos, y mucho menos. Bueno, entonces... ¿Vieron ustedes ayer? Les preciso la información del costo de las vacunas. Según ha dicho Bruce McMaster de la ANDI, cada vacunado costaría cerca de $60, incluyendo las 2 dosis, la logística y pues los costos de aplicar la vacuna. Es decir que es no solamente el costo del biológico, sino también pues todo lo que implica la vacunación, y estamos hablando de $60 por las 2 dosis. Bueno, gracias por corregirnos. No sé qué pase con la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola, ¿no? Bueno, sí, esa es una vacuna que ha adquirido el gobierno nacional y que la está distribuyendo en las regiones de más difícil acceso, las más apartadas, porque precisamente al ser de una sola dosis, pues se ahorran el inmenso esfuerzo logístico que representa llegar hasta esos lugares más apartados del territorio nacional. Muy bien, entonces ahí tenemos pues esa historia. Vamos al mundo internacional. Esto a veces se calienta y uno no sabe hasta dónde se va a calentar. Rusia dispara contra barco británico en el Mar Negro. Sí, señor, hay tensión diplomática. Aparentemente fueron unos disparos de advertencia, los hechos por un barco de guerra ruso, precisamente por la presencia de un barco británico allí, en esas aguas. Noticia que estamos siguiendo obviamente muy de cerca, porque pues la tensión entre Londres y Moscú se sube evidentemente con esa situación. Bueno, Sergio, entre usted y yo, porque no sé si Demar quiera meterse en el tema, la noticia de Darcy Quinn es que María Fernanda Cabal quiere ser presidente de la República. Tiene méritos suficientes. A mí me parece, eso es una muy buena noticia, sí, lo ha dicho la senadora de la República, que si la gente así lo decide y si la gente en efecto hace ese llamado para que ella aspire a la presidencia de la República, ella consideraría hacerlo. Bueno, una ficha muy interesante. Esa es la afirmación, Sergio. Eso que usted acaba de decir es lo que ella ha expresado. En ningún momento ha dicho yo quiero ser candidata presidencial. Ha dicho, si me lo piden, lo hacemos. Que es una cosa muy diferente, ¿no? Claro. Y es un nombre, obviamente, de mucho peso que llega por el costado derecho del espectro político a inclinar la balanza. Vamos a ver pues cómo se decantan las cosas y si finalmente se decide o no la senadora del Centro Democrático por aspirar seguramente por esa colectividad o por firmas eventualmente, no descartaría yo esa opción a la presidencia de la República. Bueno, y le quiero confirmar que hay 2 bancos que están dispuestos a financiar ese proceso de la vacunación privada. Es indispensable la vacunación. Es que la vacuna sí es el elemento más importante en la lucha contra el coronavirus, porque lo otro es el tratamiento in extremis que se está dando y que empieza a ser un tratamiento sencillamente doloroso por la falta de medicamentos, ¿no? Esto es inaudito, que los hospitales como de Santander, que no se les olvide que la zona de Bucaramanga, la zona de Bucaramanga y sus alrededores, con Florida Blanca y sus alrededores, constituyen el centro médico hospitalario más importante de Colombia, y no tienen oxígeno, y no tienen adrenalina, y no tienen sedantes. ¿Esto qué es lo que está pasando, por Dios? ¿Ah? Sí. La situación hospitalaria muy complicada, la situación con la variante Delta muy complicada también, incluso noticias preocupantes las que llegan desde Israel, porque allí parece que hay un fuerte repunte de contagios. Recuerden ustedes, Israel es quizá el país que más adelantado va en la vacunación. Alrededor de 60% de sus habitantes tienen ya la pauta completa de la vacuna de Pfizer, así que bueno, están preocupados precisamente
por el efecto de la variante Delta, y obviamente están haciendo un llamado a que se acelere aún más el ritmo de vacunación en Israel, ampliándolo a poblaciones mucho más jóvenes. Sí, bueno, ya parece que ese es el desideratum, ¿no? Vacunar, vacunar y vacunar. A la gente más joven. Que habiliten, ¿no, doctor Fernando? Que habiliten, que abran la posibilidad para que lo abran a todo el mundo, claro. Claro, ya romper lo de los grupos etarios y ya permitir que se vacune 24 horas al día y que la gente se acerque lo más pronto posible a poner el brazo a la vacuna. Creo que esa debería ser la estrategia que la han adoptado algunos países, como en los Estados Unidos, en donde las cosas van considerablemente bien. Sergio. La estrategia de los Estados Unidos es fantástica y es el turismo por COVID-19. Para mí eso es un turismo por COVID-19. Que además le ha ayudado muchísimo a la economía norteamericana. Claro. Claro, o sea, en Miami, en las playas, hay puestos de vacunación donde gente del ejército de los Estados Unidos está poniendo la vacuna. Usted simplemente hace la fila en algunos casos, en otros ni siquiera eso, presenta su pasaporte y listo. Pasa la fila, le dan su carnet, listo, estuvo. Las droguerías. ¿Y cuánta plata no está dejando cada turista además a la economía norteamericana por ir a vacunarse? Las droguerías. Muchísima. Las droguerías, los superalmacenes. Un superalmacén tiene manera de poner la vacuna al que llegue. Y CVS, la cadena de farmacias tal vez más importante de los Estados Unidos, no sé que lo sea, de pronto hay otra más grande y no estoy informado, está vacunando. Usted llega y presenta su pasaporte y se vacuna y paga un precio, no sé cuál será o no sé si será gratuito. Bueno, Walgreens es la otra cadena grande de farmacias en los Estados Unidos, CVS y Walgreens, pero que de manera conjunta con Publix, por ejemplo, la cadena de supermercados, han estado vacunando pues a dos manos a cualquiera que llegue y a cualquiera que entre. Obviamente muchísimos latinoamericanos viajando, sobre todo a la Florida, al sur de la Florida, pero también desde otras partes, incluso desde Europa. Conocí un caso de una pareja que viajó desde Alemania hace un par de meses, cuando la vacunación en Alemania estaba un poco estancada, y decidieron viajar a hacer turismo de vacunas desde Alemania hasta los Estados Unidos y lograron la inmunización. Obviamente, la mayoría en este momento de los que corresponden al turismo de vacunas son procedentes de América Latina. Muy bien. ¿Me permiten hablarles de una escapadita? ¿De una escapadita? O de una escapadota. A ver. La de el alcalde Daniel Quintero ayer. Sí, señor, las imágenes, claro. Escuchemos lo que se ve en las imágenes. Esto suena bastante trágico. Pues hombre, fue tanto el escándalo y tanta la bulla en un evento en el que participaba Daniel Quintero con mandatarios en Girardota, precisamente ahí en el Valle de Aburrá, que el esquema de seguridad de Daniel Quintero tuvo que sacarlo rápidamente del evento, en el que acompañaba a Diego Agudelo, alcalde de Girardota, en el anuncio de la construcción de un nuevo centro médico. Pues lo han sacado a gritos, y pues no tuvo otro remedio que irse, porque realmente estaba echando a perder el evento, que iba muy bien sobre el anuncio del nuevo centro médico. Bueno, ¿y qué tiene que hacer? ¿Y qué tiene que hacer Quintero en Girardota? Inaugurando cosas. ¿Será política? Bueno, pero no sé cuál política. Bueno, Demar, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y que el ministro de Justicia está explicando cómo va a ser la viabilidad fiscal de la reforma a la justicia, que crea no sé cuántos empleos y que vale no sé cuántos centenares de miles de millones de pesos al año. Pues ahora era lo que faltaba, o más bien lo que esperábamos. El ministro Wilson Ruiz ha dicho respecto de la reforma a la justicia que evidentemente crea más burocracia, o bueno, crea más puestos de trabajo, si lo quieren decir de otra manera. Ha dicho que todo depende, obviamente, de la disponibilidad fiscal para poder hacer posible algunos asuntos que vienen en la reforma a la justicia.
Nos parece bastante exótica la respuesta. Pues hombre, primero, es apenas lógico, si no hay plata, pues ¿cómo? Pero segundo, ¿cómo puede haber una norma que no tenga ajuste en el marco fiscal de mediano plazo? Pues no puede haber. Pero él cree que ya con eso seguramente será suficiente. Ya veo venir las demandas por inconstitucionalidad del proyecto de reforma a la justicia, que repetimos, no fue reforma a la justicia, fue reforma a la administración de justicia en una proporción o en una parte. Bueno, de Mari, es que no hay presidente, no hay quien imponga orden, no hay quien diga en un consejo de ministros cuál es la línea del gobierno, sino que cada ministro por su cuenta defiende lo suyo. Pero eso ha sido evidente, la falta de coordinación, la falta de un capitán que tire línea, que los ponga, que los organice. Uno ve por un lado muy diferente al Ministerio de Hacienda, Sergio, con José Manuel Restrepo, y sí, me parece además que atiende a los criterios de necesidad y de realidad que tiene el país. No puede haber, se supone, de acuerdo con los mismos decretos del gobierno y las declaraciones del presidente Iván Duque, no puede haber mayor gasto público. Muy por el contrario, debiera haber reducción del gasto público. Pero pues como hay que salir con alguna cosa, con alguna situación, pues hombre, se crean esta reforma a la justicia que le intentó, recuerdan ustedes, la primera ministra de Justicia, la doctora Borrero, Gloria María Borrero, luego lo intenta... ¿Quién fue el segundo ministro de Justicia? La doctora Cabello. La doctora Margarita Cabello, claro, y ahora lo intenta, pues, el doctor Wilson Ruiz con el éxito de lograrlo. Esta es la reforma a la justicia número 19 desde el 2002 que se intenta en Colombia, pero obviamente esta está muy lejana de esa de 2002 y muy parecida a otras que luego aparecieron, pero pues, hombre, nunca se logra nada. Reforma a la justicia para alargar, para hablar de los periodos de los magistrados, para hablar de la llegada de los jueces, no es reforma a la justicia, es una reforma administrativa para la rama judicial. Muy bien. Entonces, reformas aquí, reformas allá. No se hace ninguna reforma para disminuir gastos. Todas las reformas están planteadas para aumentarlos. Reforma a la Procuraduría con más gastos. La Defensoría del Pueblo vuela de funcionarios. Yo no sabía que hubieran contratado tanta gente en la Defensoría del Pueblo, ni para qué, ni para hacer qué, ni qué diablos es lo que están haciendo. Entre Procuraduría y Defensoría del Pueblo no debiera haber distancias y debiéramos tener una sola, la Procuraduría. Y pues con el nivel de funcionarios y de burócratas que sean necesarios, que no son nunca los que tiene la Procuraduría, son muchos más. Y si se le suma lo de la Defensoría del Pueblo, esto es el horror. El horror. Gasto público desbordado. Y el ministro de Hacienda que está enfrentando semejante situación. Y el endeudamiento externo del Estado volando. ¿Y cuándo más se va a endeudar el Estado y en cuánto? Son preguntas de mar que no tienen respuesta por ahora, ¿no? Pues no tienen respuesta y deben tener por lo menos una línea muy clara por parte del presidente de la República, que debiera enterarse en estos momentos que sus ministros o algunos de ellos pretendieron, inclusive hicieron aprobar normas que no tienen sustento fiscal. Porque pues lo que hace es quedar muy mal, ¿no? Hace quedar muy mal, porque la gente dice, ¿para qué más cargos si no hay mayor eficiencia? Y es que nada lo garantiza. No sé si nos salvemos al final del periodo del presidente Duque de un nuevo ministerio. Esperemos que sí. Esperemos que no haya más ministerios. Y no se le olvide que usted está encargado, o es Sergio quien, de decirnos qué pasó con el ministro íntimo amigo del presidente que estuvo 3 meses en un ministerio y se perdió. Ahí estamos en esa tarea entre Amarillo. Estamos en la tarea y lo que nos han dicho es que no se ha ido, que no está en pelea, que está en muy buena relación con el presidente de la República y que ejercerá algún cargo en presidencia. Pero en este momento no está ejerciendo ninguno, pero tenía un ministerio, lo nombraron ministro, lo nombraron ministro y se fue después de 3 meses. De 3 meses en los que por supuesto no hizo nada, ¿no? Pero ¿qué se hace en un ministerio en 3 meses? Empezar a conocer a los empleados que tiene y a las personas con las que trabaja y el problema que tiene que resolver y los medios para resolver esos problemas. Nada. Este señor Felipe Buitrago pasó sin romperse ni mancharse. Con un costo, ¿no? Eso tiene un costo. Como el costo
del ministro acusado de plagio, que finalmente se posesionó. Sí, sí, señor, ministro de Ciencia y Tecnología. Muy cuestionado, muy criticado, pero obviamente el presidente... No, y qué mal el presidente Iván Duque, pues no oír y no atender pues esos llamados y esas evidencias de las situaciones, hombre, complicadas que rodean ese nombramiento y no a reversa. Pero pues sabemos que el presidente Duque no es muy dado a dar reversa en algunos temas. Bueno, y pregunta fundamental. En esta pandemia, ¿leímos más? Pues yo digo, mi experiencia la aproveché a fondo con unos libros maravillosos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Colombia? La industria editorial, que es una de las industrias más importantes de Colombia y que ha tenido un desarrollo fantástico. ¿Qué pasa con ella? Estaremos con Víctor Hugo Cangrejo, gerente general de Cangrejo Editores, hablando de este tema en un minuto. Y les hablábamos al oído. Al oído. En Colombia son las 7 de la mañana, 50 minutos.